Bien. Si ustedes me acompañan en la lectura, tal vez en la proyección de la pantalla, la frontal, porque haré la lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Oremos. Padre Celestial, venimos nuevamente a adorar tu nombre, Señor, a exaltar tu grandeza, a cantar con gratitud de las verdades que tu palabra nos han enseñado. Esta mañana nos deleitamos en recordar tu precioso evangelio y a tu Hijo amado, nuestro Señor. En esta tarde queremos pedirte, Padre, que nos ayudes con la presencia de tu Santo Espíritu, con la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Levántanos, Señor, a un entendimiento profundo de la persona de tu Hijo amado. Y danos la gracia de aceptar este pasaje, esta predicación. ¿Cuál fue tu intención de colocarla aquí a través de este siervo Marcos? En el nombre de Cristo, ayúdanos a escuchar y a mí ayúdame a transmitir con sabiduría este pasaje. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, yo he titulado este pasaje, este sermón, entregando a Dios lo que a Él le pertenece. Al retomar el Evangelio de Marcos y tratar de conectar todo lo que este hombre tenía en mente cuando escribió este documento, este Evangelio, sin duda él tenía algo en mente que transmitir a las personas a quienes escribió originalmente este precioso Evangelio. Y la declaración del primer versículo del Evangelio de Marcos nos puede ayudar mucho cuando nosotros tenemos pasajes de este tipo y cualquier otro pasaje en las Escrituras. Marcos empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Ese es versículo 1, capítulo 1. Como si él estuviera diciendo: voy a mostrarles a través de todo este documento que la persona de la que voy a hablar es el Hijo de Dios. Y todos los milagros que Marcos narra, que es el evangelio más dinámico, uno tras otro, enseguida está esa palabra: levantando a los muertos, predicando, liberando a los endemoniados, calmando la tempestad, resucitando personas. Estaba mostrando este autor a quienes escribía la deidad de Jesucristo, que venía del cielo y que venía para alumbrar el entendimiento del hombre y para reconciliarlo con Dios. Esta es la última semana de su ministerio, a partir del capítulo anterior. A partir del capítulo 11, nosotros hemos venido mostrando la última semana de su ministerio. La entrada triunfal, la liberación del templo de los mercaderes, y se agudizó la persecución sobre nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya es miércoles, según entendemos. Si seguimos el orden de otros evangelios, ya es miércoles, se está acercando la confrontación mayor donde Él es entregado. Y aparecen en escena dos grupos
que son mencionados como los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran estas personas? Si ustedes me acompañan al capítulo 3, vamos a ir. Este sermón va a durar prácticamente 1 hora por su aplicación. Y yo quisiera ser muy específico en lo que quiero transmitir. Marcos 3, versículo 6. El contexto es este. Él liberó a un hombre de su necesidad y le extendió la mano en un día de reposo. El capítulo 3. Como les digo, en el Evangelio de Marcos van a ver la dinámica del ministerio del Señor de milagro tras milagro y evento tras evento, los discípulos a su lado y la confrontación de los enemigos. Versículo 6 del capítulo 3. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida, ¿qué dice? Comenzaron a tramar ¿con quiénes? Los herodianos, en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Fariseos y herodianos van tras de él. Los herodianos era un grupo de élite que estaba pues en una medida muy relacionado con los Herodes, con la dinastía de los Herodes. Eran hombres que indagaban políticamente qué estaba pasando ahí para mantener el poder. Normalmente se cree que los herodianos también pertenecían al partido o al grupo de los saduceos. Los saduceos, quienes no creían en la resurrección, eran mayormente los que movían el asunto religioso y político en los judíos. Increíble, ¿verdad? Que no creyeran en la resurrección. El Sanedrín, la guardia y las decisiones religiosas eran tomadas por los saduceos. Entonces los saduceos no podían ver a los fariseos en el fondo. Los fariseos era este grupo religioso que intentaba guardar la ley y había añadido muchos mandamientos y muy religiosos, ya muy pervertido el camino de los judíos. Creían ser justos en sí mismos y pues eran materia para hacer elementos que pudieran ser enviados porque, como dijo Campbell Morgan, los crímenes religiosos son los más oscuros porque piensan que están haciendo un bien. El Señor dijo, ¿verdad? Llegará el tiempo que cuando los entreguen en las sinagogas y les den muerte, pensarán que están sirviendo a Dios. De manera que no se detenían los fariseos. No eran conscientes de lo que estaban haciendo en relación con la persona más especial y más diferente y más afectuosa y amorosa y perfecto hombre y perfecto Dios. Lo estaban lastimando, lo perseguían, lo quisieron despeñar. No eran conscientes de lo que estaban haciendo con plenitud. De manera que eran un instrumento en las manos de los líderes religiosos. En el capítulo anterior, el Señor les había quitado su negocio. Sí, entró al templo. De hecho, este evento que se cree que está en el templo, donde está sucediendo esto. Y echó fuera a los cambistas, etcétera. Y estaban muy molestos con él, los sumos sacerdotes y los de élite, y querían destruir al Señor. Y más, allá hay una pausa y les comparte una parábola para ilustrar lo que están haciendo el señor de la viña y los labradores malvados. Les dice, ¿verdad? No entienden ustedes, todo es de Dios, ustedes son sus administradores nada más. Han matado a los profetas, han hecho esto. Entonces ellos entendían que estaba hablando de ellos. De manera que la confrontación entre este grupo y el Santo Hijo de Dios iba en aumento. Bueno, ellos fallaron, me estoy refiriendo a los sumos sacerdotes y a la élite. Entonces, ¿qué hacen? Pues mandan a otros. El asunto era encontrar en el Señor una palabra que lo pudiera incriminar. Y por eso los herodianos, ¿verdad? En un sentido tenían cierta manera de poder ir, si eran recomendados de Herodes, a Roma para encontrar la forma de entregar al Señor. Ese es el contexto del pasaje. Pero en realidad
el peso o la carga del pasaje está al final. Lo retomamos. Enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Hasta aquí, hermanos. El Señor no había sido sorprendido en absolutamente nada. Este evangelio no lo dice, pero en otro dice, Él se pone enfrente, ¿verdad? A ver qué dicen de mí, y no encontraba nada. Díganme en qué he fallado. No se halló mentira ni engaño en su boca. Era intachable nuestro Señor. Ni una sola palabra habían encontrado. Entonces ellos estaban viendo la forma de hacerlo decir algunas palabras para incriminarlo y darle muerte. Eso es, darle muerte. Quitarlo de en medio. Querían sorprender a Jesús en alguna palabra. La inconsciencia de estos hombres, porque fíjense, hermanos, cuando dice el versículo 14 lo siguiente: cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, enseñas el camino de Dios con verdad. Estaban diciendo una verdad surgida de un corazón mentiroso. ¿Sí? Estaban diciendo lo que tenían que decir. No tenían otra forma de expresar de sus propios labios las características de este maestro, que todos se maravillaban al escucharlo. Y usan, como dice un autor, los tentáculos de la adulación. ¿Quién puede resistirse a una adulación? Y ellos como que lo querían atrapar con la adulación. Señor, sabemos que eres veraz, no buscas el favor de nadie, eres imparcial y enseñas el camino de Dios. Todo eso era verdad, pero provenía de un corazón enormemente equivocado y malo, porque su intención era entregarlo a la muerte. Obviamente él llegó a decir, cuando le dicen que él es verdad, él se definió como el camino, la verdad y la vida. Eres verdadero y dices la verdad, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca tuvo temor de los hombres, jamás. Y nos enseñó a nosotros en el Sermón del Monte, o a aquellos que lo escucharon, no teman a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden matar, más bien deben temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y entregarlos a la condenación. Y no tenía temor de nada, él era el perfecto hombre, hijo de Dios. No buscaba el favor de nadie, habló sin temor, ejerció su carácter junto con sus cercanos, como Juan el Bautista, que le decía a un hombre, no te es lícito tener esa mujer. A un gobernador, tal vez un rey, no recuerdo bien, pero no tenían en temor de nada y eran imparciales y podían hablar la verdad. Todo esto lo reconocían ellos, pero aquí había como una incongruencia. No habían sido tocados sus corazones en relación con la persona que tenían allí enfrente. Y tratan de hacerlo caer. Eres imparcial y enseñas el camino de Dios en verdad. Él le habló a los ricos, él le habló a los pobres, él le habló a los más necesitados, él habló a las mujeres desechadas por la sociedad como los samaritana, y ellos lo reconocían. Pero aquí lo intentan poner en un dilema. ¿Pagamos o no pagamos los impuestos? Bueno, ahí estaban, como dije, los herodianos, ellos sí pagaban sus impuestos, les convenía. Los fariseos se resistían, estaban ocupados por Roma y no les gustaba mucho, pero como quiera los pagaban. Pero había otra rama considerada los celotes, que eran los revolucionarios celotes. Entonces, ellos no pagaban y andaban buscando la forma de derrocar a Roma. Entonces, los celotes que eran capturados, muerte. Si hacemos que diga una palabra como un celote en contra del gobierno, encontraremos la forma de condenar a este hombre. Y esa era la intención y lo pusieron en un dilema, o sea, dos
dos respuestas que si las decía, pues las dos la podían tomar a mano. Y lo están tratando de poner en un dilema a nuestro Señor. En el versículo 14. Lo repito, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Y luego reafirman la pregunta. Noten la intención de ellos. La repetición de la pregunta en forma de dilema, porque lo vuelven a decir en el 15. Ya más frontal no se podía. ¿Pagaremos o no pagaremos? Nos tienes que responder sí o no. ¿Pagar o no pagar? Y están presionando a nuestro Señor Jesucristo. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, preguntó, ¿verdad? Lo que sigue. Dije yo que es importante tener en cuenta el inicio del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí está la omnisciencia del Hijo de Dios. Sabía todo, hermanos. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera de nada. Es Dios en persona. Y Él sabe las intenciones, como sabe las intenciones y todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Eso es aterrador porque implica que también las cosas malas que hacemos y pensamos también las sabe. Y aquí Él se está dando cuenta de la maldad del corazón de ellos de una manera omnisciente. Él sabía que la intención no era la correcta y lo querían hacer caer a nuestro Señor. Y dice lo siguiente. Él les hace una pregunta. ¿Por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron, lo que valiera el denario, ¿verdad? Es una moneda que traía la inscripción del César. Y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Verdad? Él está respondiendo a la pregunta. ¿De quién es la imagen y la inscripción? No, pues de César. Y él está reconociendo que el gobierno es una institución puesta por Dios. Él lo declara a través de uno de sus apóstoles, en la carta a los Romanos 13 dice que no hay ninguna institución que gobierne que no haya sido puesta por Dios. Pero más aún, hermanos, cuando él entra en diálogo con Pilato, vamos a verlo rápidamente. Es Juan 19, por allí. 18, perdón. Si pueden mantener allí. El diálogo es digno de repasar y repasar. Está un líder, un procurador, una persona no tan común, dialogando con nuestro Señor en el 18:33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Imparcial, veraz, profundo, mi Señor, nada intimidado. O sea, perdón por la parafraseada tan común que voy a decir, o sea, eres un títere de los judíos. O sea, ¿es tu convicción de lo que estás haciendo o lo dices por ti mismo? Y en realidad era un títere de los judíos. Él sabía que Cristo era inocente y lo dijo. Yo no hallo ningún delito en él, pero él cedió. Entonces está el diálogo profundo entre Dios hecho hombre y un procurador, y están en un diálogo serio, profundo. Pilato capta, ¿verdad?, que Cristo se está dando cuenta de que lo están manejando. ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. ¿Tú dices que soy rey? Respondió Jesús. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha
mi voz. Este diálogo es, bueno, solo lo estoy trayendo para mostrar una verdad. El Señor está mostrando allá en el Evangelio de Marcos que hay dos reinos que conviven. El reino de Dios, llamado el reino de los cielos, y el reino visible. El reino invisible y el reino visible. Uno está sujeto al otro. Dios como soberano, como diría un pastor, es mejor tener un mal gobierno que vivir en anarquía. Y por alguna razón el gobierno está instituido por Dios. Aunque sea corrupto y tenga muchas deficiencias, está puesto para llevar la espada, según Romanos capítulo 13. Y el Señor está mostrándole a los hombres, bueno, vamos a contestar con la verdad. Pero en ese diálogo entre Pilato y el Señor, concluye de esta manera, 19:10. Pilato entonces le dijo, a mí no me hablas, porque sigue el diálogo, lo golpeó. Él quería soltar a Cristo. Entonces hace que lo azoten, que lo lastimen, y a ver si los judíos se compadecían de él y dicen, aquí su rey, y lo muestra lastimado a nuestro Señor. Pero él lo lastimó, él mandó a lastimarlo. Pero en el fondo lo quería soltar porque él sabía que no había nada que lo condenara. Y vuelve a entrar en diálogo con Cristo. Dice, tú no sabes que yo te puedo soltar. Quería, entre ese diálogo, persuadir a Cristo. Pilato en el versículo 10 le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. O sea, el Señor reconocía que que Él estaba siendo entregado por una autoridad mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, es importante que veamos lo de los dos reinos y todo para poder comprender Marcos capítulo 11. Ninguna autoridad tendría sobre mí si mi Padre, que es mayor que todo y que todos, te lo hubiera dado. Y Él reconoce que Dios ha establecido la autoridad. De manera que no iba a caer en la pregunta que los herodianos y los fariseos estaban diciendo. Pero no es esa la mayor lección de este pasaje. Si regresamos al Evangelio de Marcos, él contesta de quién es la imagen, ellos le contestan del César. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Pero la aplicación que yo encuentro en este texto se encuentra en parte en el versículo 16. ¿De quién es esta imagen e inscripción? No, pues del César. Bueno, relaciónense con César conforme está establecido. Pero lo que ellos no veían es que el hombre fue hecho imagen de Dios. Y el hombre debía entregar a Dios, en la imagen en la que fue creado, el honor y la gloria a Dios. Por eso culmina diciendo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos no estaban entregando el honor a Dios, estaban lastimando al Hijo que Él envió, al segundo Adán, aquel que los venía a redimir. Y no lograban ver quién era la persona que tenían frente a ellos. Este tema, hermanos, en relación con la imagen de Dios, es largo, pero yo quisiera que pudiéramos tener una aplicación aquí que nos ayudara a entender. Por cierto, en casi todas las palabras que encontramos, la palabra imagen, como la tenemos aquí, de quién es esta imagen, inscripción, es la palabra griega eikon, donde viene ícono, que significa un contorno o una sombra nada más.
no la realidad. Si nosotros, por las lámparas vienen de arriba, ponemos nuestra mano así, haga ese ejercicio, hermano, ponga así su mano y va a ver abajo ¿qué? La sombra de su mano. Y esa sombra manifiesta algo de su mano, no es la realidad, ¿verdad? Simplemente manifiesta algo de la realidad de la mano. Y entonces, todos los pasajes que encontramos en las Escrituras, solamente quiero que veamos dos. Uno está en Génesis 1, 26 y 27 y el otro Génesis 9, 6. Génesis 1, 26 y 27. Lo está colocando mi hijo ahí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados de la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí tenemos la definición de lo que el hombre es, hermano. El hombre es una criatura hecha a imagen de Dios. Pero esa imagen, si encontramos el sentido, le llaman la etimología de la palabra, el hombre es solamente una sombra de Dios. En el libro de los Hebreos, cuando se habla de Cristo, se usa otra palabra. Cuando dice que Él es la imagen, de su misma sustancia, se usa la palabra en griego carácter, quiere decir la representación exacta de Dios. Cristo era en esencia Dios, por eso el énfasis de Marcos 1:1. Cuando se usa para el hombre la palabra imagen y semejanza es algo que representa ciertas cosas de Dios. Pero cuando se habla de Cristo se habla como uno igual que Él. Tanto el libro de Colosenses como el libro de Hebreos lo presenta a uno igual que Él. Pero entonces el hombre es creado a imagen de Dios. La dignidad del hombre es esa, hermanos. Hace falta en realidad estudiar algo de antropología, ¿verdad? Bíblicamente. Hoy en día está tan corrompida el concepto de la imagen de Dios que le pueden dar prioridad a una mascota. Si tú matas una mascota, te puedes meter en un problema y te pueden dar un castigo, el gobierno. Pero puedes matar a un niño en un vientre de una mamá y no te va a pasar nada. Me estoy refiriendo al aborto. Todo lo de la creación, absolutamente todo, el reino animal, el reino vegetal, fue todo una manera en la que Dios preparó para el entorno del hombre que está hecho a imagen de Él. Nada de la creación tiene la dignidad que tiene el ser humano. Dios, ¿a quién vino a redimir? A la humanidad. Ni a los ángeles caídos, para ellos no hay oportunidad. Hay oportunidad para la humanidad, lo dice Hebreo. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Salvación para ángeles caídos no hay, para el hombre sí hay. Y en esa misericordia, Dios que creó al hombre a su imagen, debemos entender que en realidad es unos leves reflejos, una sombra de la persona de Dios. Y como dice Campbell Morgan, ¿verdad? Dios, lo que en esencia, con esta pregunta quisiera llevarlos a un pensamiento para poder aplicar el pasaje de Marcos. Espero que el Espíritu de Dios le dé un anhelo de comprender algo más. En esencia, ¿qué es el hombre, hermanos? O diría yo, en esencia, ¿qué es Dios? Bueno, en labios de nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En esencia, lo que hace al hombre a imagen de Dios
es lo que llevamos dentro, hermanos. El estado esta es una casa, lo dice muy claro el Nuevo Testamento. Nuestra tienda terrestre en 2 Corintios, ¿no? Lo que te hace tú mover y darte cuenta de las expresiones, de lo que hay y todo eso, es tu casita. Pero ahí vive adentro lo que es imperecedero. En esencia, lo que no muere, este se va a morir, ¿de acuerdo? Se va a ir al polvo. Pero lo que está dentro, que muchos teólogos liberales han dicho y han tratado de definir por un solo versículo donde dice que todo vuestro ser, vuestro cuerpo, alma y espíritu, han querido hacer al hombre tripartito, pero son términos intercambiables: corazón, mente, alma, espíritu. Resumamos, lo que llevamos dentro, lo que nos hace personas que tiene un estado de probación en este cuerpo. Cuando Dios creó a nuestros padres, los hizo del polvo de la tierra y sopla en ellos espíritu de vida. Tienen un cuerpo probatorio en el cual estaban entendiendo todo el entorno y el plan de Dios que tenía para ellos. Vayan y sojuzguen. Estaban en un estado de probación para ascender a un nivel diferente de vida. Y mientras ellos estuvieron en dependencia de Dios, su inteligencia, sus emociones y su voluntad, que eso es lo que define a alguien como persona, y a Dios también, es un ser con inteligencia que siente y tiene voluntad. En ese sentido, el hombre es hecho a imagen de Dios. El hombre es un ser inteligente que se relaciona, que crea como el Dios que lo creó, tiene emociones de amor, de compasión, etcétera, y tiene una voluntad: si quiere hace algo, si no quiere no lo hace algo, etcétera. Y en la caída del hombre, todo eso queda afectado. El hombre decide independizarse de Dios. Mientras él vivía en dependencia de Dios, su voluntad estaba vigorizada a obedecerlo. Sus afectos y sentimientos eran de amor y dependencia a él. Y su inteligencia en colaboración con su creador eran perfectas. Podía llamar a todos los animales por su nombre en colaboración con Dios, porque dice que Dios se los trajo, ¿lo recuerdan? Dios trajo al hombre la creación para que la definiera con sus nombres, etc. Y en la caída, el hombre ya no conserva la imagen de Dios, pero deteriorada completamente. Su inteligencia la define el Nuevo Testamento como entenebrecida. Sus afectos no son los afectos de Dios, son terrenales. Está cieguito, estamos cieguitos. Mira la tierra, qué bonita. Y está aquí, su vista está aquí, nada más aquí. Sus emociones igual. Y su voluntad es preso de su voluntad. Hay un libro muy profundo que se llama, es de Martín Lutero. A lo mejor tú me acuerdas, Arturo. De Servio Arbitrio. ¿Cómo va? La voluntad esclavizada. Porque ahora resulta que cualquiera entiende los conceptos teológicos y habla del libre albedrío. No, Dios nos dio libre albedrío. El hombre está esclavo, no puede ser libre nunca. Su voluntad jamás será libre, absolutamente nunca, fuera de la ayuda de Dios. Es un esclavo de su voluntad, no puede. Sus patrones, es vicioso, es perezoso, él quiere cambiar, no puede. La voluntad está esclavizada hacia la tendencia y el pecado. Tiene una mente entenebrecida. Sus afectos son terrenales. No pudo ver al Hijo de Dios que caminó entre ellos, hizo toda bondad, milagros, y todavía lo querían destruir. Así estaba la imagen del hombre. Y entonces, todo este tiempo, o sea, lo que conocemos como la historia de la redención, que algunos se preguntan por qué no vino antes el Señor, o sea, dejó pasar un tiempo. El Nuevo Testamento lo explica. Gálatas 4:4.
en el tiempo indicado. Prefiero leerlo, porque vamos a concluir con la aplicación. Gálatas 4:4. Gracias, Esteban. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la sentencia de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Veamos este escenario. El hombre está enajenado de Dios. La humanidad camina lejos de Dios. No hay ninguna oportunidad que regrese por sí mismo. Lo demuestra la historia. Entonces, la imagen que el hombre tiene de Dios fuera de la verdad, porque todos nosotros conocemos, yo cuando no era creyente y no había entendido nada de la Escritura, sabía en mi mente algo de dónde vengo, a dónde voy, por qué existo. Me hacía esas preguntas. O porque soy una criatura hecha a imagen de Dios. Y si no la tengo esa imagen, que es el propósito original de Dios, pues entonces estoy en decadencia, estoy vacío. Y yo me hacía esa pregunta, o sea, entonces, como fui hecho para Dios y no tengo una relación con la verdad, pues voy a crear mi propio Dios. Y los dioses que el hombre crea son semejantes a ellos, dice la Escritura. Son semejantes a ellos. Como tiene esa esencia en él de que fue creado a semejanza de Dios y como no tiene una relación con la verdad, entonces esa inquietud lo hace hacer dioses a su entendimiento. En el Antiguo Testamento hay 3 deidades que se dejan ver: Balaam, Moloc y Mamón. Balac, el dios de la naturaleza, le llamaban, ¿verdad? O sea, sus sacrificios y todo lo que hacían con Balaam era porque eran bendecidos con la tierra, con los bienes, etcétera, y su inteligencia, bueno, pues esto sabemos que yo he hecho una semilla, no sé cómo crezca, pues algo hay detrás de eso, voy a adorar al sol. Y luego el más terrible de esas deidades, Moloc, era un dios perverso que sacrificaba niños, donde las emociones del hombre no están satisfechas y entonces, como dijo un teólogo, tanto el amor está tan cerca del odio que ellos daban a sus niños en un sacrificio, mataban a sus niños para que fueran quemados, para que sus emociones fueran de alguna manera satisfechas. Así se corrompe el hombre, en la inmundicia, en la pornografía, en lo que es vano, en lo que es bajo, porque quiere satisfacer sus emociones. Y lejos de Dios, las va a pervertir, el punto más bajo que le sea permitido. O puede adorar al Dios que mencionó nuestro Señor Jesucristo. No puede servir a Dios y a Mamón, Dios y las riquezas. Y entonces el hombre se traza un camino y es autoritario y va a hacer sus propósitos de prosperar a costa de lo que sea, imponiendo sobre otros, abusando de otros. Y vemos toda esta imagen del hombre desenfocada completamente del principio para el cual fue. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Marcos. El hombre está afectado y el Señor les está diciendo: denle a César lo que es, y a Dios denle lo que es de Dios.
Finalmente, hermanos, toda vida y toda forma de vida y toda expresión de vida le pertenece a Dios. Dios define el inicio de una persona y su final. Él determina cuándo nace y cuándo muere. Aunque no lo acepte, aunque no lo entienda, puede querer vivir más de 100 años si Dios dice no y no y no. Él es el sustentador de la vida, de todo ser humano. Toda alma es mía, decía el profeta Ezequiel, tanto la del Padre como la del Hijo. Si tú no eres cristiano, no eres creyente, tu vida en esencia le pertenece a Dios. Eso fue lo que demostró en la parábola anterior de los labradores malvados. Se apoderaron de la viña. Es mía, es mía, es mía. No, eres un administrador de tu vida y de las cosas que yo te doy, no. Es mía. Los profetas fueron a recordarles que no era de ellos y que tampoco la vida, los mataron. Bueno, vamos a mandar a mi hijo para ver si lo respetan. También vamos a matarlo porque nos queremos quedar con la viña. Nos queremos quedar con lo que tenemos. Nos pertenece lo que tenemos, es nuestro. Cuando la Escritura dice lo contrario. Salmo 19, como lo citamos, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó. Sobre los mares y los ríos la afirmó. Somos ovejas de su prado. O sea, esas son realidades que no... Bueno, hasta los filósofos se acercaron a esas realidades. Cuando Pablo predica en Atenas, es en él vivimos, nos movemos y somos, lo había dicho un poeta. Y él estableció los límites de la existencia del hombre. En ese mensaje de Hechos 17 está narrado. De manera que ante esta situación, o sea, el hombre, su imagen, su comprensión de Dios, enajenada, alineada, separada de Dios, ¿cuál es la solución? El hombre no va a venir a Dios. Dios viene al hombre. Pero noten, como el hombre ya no tiene referencia de Dios y lo compara con el sol y la lluvia y todo eso, ahora manda uno hecho a imagen perfecta de él. Lo encarna. Uno de ellos se hace hombre para que manifieste todo lo que es Dios en su ser espiritual. Capte el hombre el amor, porque Cristo manifestó un amor incomparable. Saben que tomé notas de un autor que se llama Campbell Morgan. Él dice, yo crecí en mi infancia muy bien educado por padres muy piadosos y a mí no me asustaba la moralidad o la falta de ella. Fue tan grandiosa la educación que nuestros padres nos dieron que él no batallaba con los pecados de los niños y los jóvenes que de su tiempo. No le temía la ley. Pero dice, vine a entender mi pecado cuando leí los evangelios y la persona de Cristo. La perfección de este hombre. Dijimos que el hombre cuando caminó en dependencia de Dios fue un hombre inteligentemente perfecto. Sus emociones, adoraba a Dios, caminaban, ¿se acuerdan? Caminaba Dios con el hombre por el Edén y lo amaba. Y la voluntad del hombre estaba vigorizada, podía ser la voluntad de Dios. El Hijo de Dios vino, se hizo hombre para restaurar la imagen del hombre, para redimirlo, para transformarlo a la imagen original, para regenerarlo. Y como el hombre no pudo ver a Dios, que es espíritu, bueno, entonces Dios descendió y caminó con él, le mostró el amor. ¿Se acuerdan? Mostró la perfección del hombre. Él dependió en todo momento del Padre, ¿lo recuerdan? Yo no hago nada por mí mismo. Dependencia del Padre. Su voluntad vigorizada, su amor hacia el Padre,
Ahí estaba la imagen de Dios. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer al Padre hago y vivo en una dependencia. El Evangelio de Marcos narra, yo sé que lo he citado muchas veces, pero no todos lo han oído. Los primeros versículos del segundo capítulo 1. Siendo muy de mañana y aún siendo muy oscuro, Cristo se retiraba a orar. Buscaba la dependencia de su Padre. Siendo Dios, hombre, en cada momento buscando honrar a su Padre, su inteligencia iluminada en un acuerdo completo y colaborando con el Padre. Entonces Él desciende para restaurar la imagen del hombre y no lo podían ver en el Evangelio de Marcos, fariseos y herodianos. Pero no nos admiremos. Hay algunos de aquí que tampoco han podido ver la importancia de la obra de Cristo al descender del cielo. Si Cristo no te regenera y no estás en una comunión con Él, tú no puedes tener la restauración de la imagen de Dios. Aunque te creas bueno, aunque pienses que no le haces mal a nadie, aunque no le debas a nadie, hay algo en ti que está corrompido y lejos de mostrar la imagen de la cual fue creado el hombre. Entonces, ante esta ceguera, porque ellos estaban en la luz, tenían al Señor entre ellos, lo tenían ahí enfrente y no lo podían ver. Tenían que ser ayudados. O sea, la encarnación no fue suficiente. De hecho, sus hermanos en la carne de Cristo creyeron en Él hasta la resurrección. El evangelio completo, la muerte en amor, de entrega y la resurrección, levantándose de los muertos, creyeron en Él. Porque la encarnación no nos dice todo acerca de la restauración de la imagen de Dios ni del hombre. Pero entonces, ¿cómo pasa esto, hermano? O sea, de entre todos los caminos por los cuales Dios pudo redimir al hombre, Él escoge enviar a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para mostrar cuál es su propósito e intención de la creación de la humanidad. Quiero que la humanidad sea como Él. Todos los eventos, velos con ojos de redención. Cada acto de Cristo, hermano. Oigan, tocar a un leproso en el capítulo 2 o 3 de Marcos. Él pudo haber dicho la palabra limpio y el leproso era limpio, pero se identificó de tal manera en un amor tan profundo hacia el hombre que lo que él prohibió por normas sanitarias en Levítico, lo hizo a un lado y tocó al leproso y lo limpió. Cada acto de Cristo, si tú logras verlo así, con estos ojos, es un acto redentor de la restauración de la imagen que Él venía a realizar como del corazón de su Padre. No pueden la humanidad alejada comprender al Dios que es espíritu. Bueno, me voy a hacer hombre para que me comprendan, para que comprendan cómo los amo. Y tenemos ese amor visto en los evangelios, llevado hasta la muerte. ¿Qué tan importante es la muerte en la restauración de la imagen del hombre en el evangelio? Bueno, eso lo declara con mucha singularidad la carta a los Colosenses. Veamos. Traía un resumen del evento de la caída, cómo pasó, y la serpiente apeló a la inteligencia y luego a las emociones hasta que capturó la voluntad del hombre. En ese proceso del hombre hecho imagen, le tira a la mente el razonamiento
la mujer empieza a sentir cosas diferentes y cuando acuerda, tiene su voluntad. Lo haremos en otra ocasión, pero Colosenses. Voy a leer una porción del pasaje y voy a hacer el énfasis en algunos versículos nada más, en un versículo. Colosenses 1:13. Voy a leer prácticamente todo el párrafo. Entonces, ¿a qué vino el Hijo de Dios? A restaurar la imagen. Y aquí lo dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Entendimiento entenebrecido, ¿se acuerdan? Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, entiéndase, liberación, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios que no pudimos ver o no puede ver el hombre. Él es en carne la imagen del Dios invisible, el que tiene la preeminencia en toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes, aquí está, lo que quiero enfatizar, versículo 21. Y aunque ustedes estaban, ¿cómo, hermanos? Alejados, como el Evangelio de Marcos, el hombre alejado de Dios. No era posible acercarnos de ninguna manera por la situación en la que la imagen de Dios estaba tan corrompida en cada uno de nosotros. No era posible. Él tenía que venir a hacer la obra y condescender, y dice que cuando nosotros estábamos alejados y además éramos de ánimo hostil, como el Evangelio de Marcos, estábamos ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos como santos, o sea, una restauración de la imagen, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la obra del Evangelio, la encarnación de Cristo, su muerte por nosotros. Tenía ese efecto de traernos al Padre, de reconciliarnos, de purgar nuestros pecados, de quitar nuestros pecados, de iluminar nuestra mente, nuestra inteligencia, de cambiar nuestras emociones, como lo dice el apóstol Juan. Cuando logramos entender que Él nos amó a nosotros primero, surge un amor de nosotros hacia Él y la voluntad es transformada por amor a lo que Él hizo por nosotros. Así funciona el Evangelio. Y cuando Él está con sus discípulos y caminando, es tan enfático y tan preciso en los conceptos que Él venía a comunicarnos. Juan 15, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Separados de mí, no pueden hacer nada. No pueden agradar a Dios. No pueden ser libres en su voluntad, perfectos en sus sentimientos. Su inteligencia puede quedar todavía entenebrecida, pero unidos a mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y si están junto a mí, entonces su vida tendrá fruto. Llevaréis fruto. Mostraréis la imagen de Dios con la cual fueron creados. Así era la instrucción que Él. Y yo te hago una pregunta específica y directa. ¿Tú vives en una dependencia del Señor? ¿Tus decisiones muestran esa dependencia para que tu inteligencia sea iluminada, tus emociones sean correctas y tu voluntad tenga
victoria, vigorizada. Estos conceptos, hermanos, vienen por revelación. O sea, el Espíritu de Dios los trae. Ahorita lo voy a mostrar con un último versículo. Los cristianos hacemos lo que queremos, compramos lo que queremos, vamos a donde queremos. Es como si perdiéramos toda esta gracia y virtud que está ofrecida en una dependencia del Señor para que la imagen restaurada por Cristo sea manifestada y demos fruto para la gloria de su nombre. Y se requiere una dependencia del Señor, una comunión como era en Edén. Y eso es lo que trajo nuestro Señor. Y no podían ver aquellos que estaban confundidos. El gobierno nos va a dar los bienes, el César, mira, y el Señor dice, denle a Dios su vida. Ustedes están hechos a imagen de Dios. Hagan lo que tienen que hacer con el gobierno, porque yo lo puse. Pero entréguenle a Dios sus vidas. Fueron creados para Él. Permitan que Él restaure la imagen. Permitan ser regenerados y restaurados a una comunión. Toda nuestra debilidad de vida, hermanos, toda, en el ámbito que estemos, empresario, prestador de servicios, política y todo, cada vez que nos alejamos de Dios y no tenemos dependencia de Él, yo te voy a asegurar una cosa, dolor. Cada vez que el creyente se aleja y toma sus decisiones sin la sabiduría y la provisión de la restauración de la imagen, yo te voy a decir que hay enfrente de ti dolor, problemas, sufrimiento, irrelevancia. Pero qué bendición es ser intencionales y con esta bendición que el Hijo de Dios ha traído, depender de Él cada momento de nuestra vida. Ver hacia allá, no aquí. Lo que prometió, lo que viene, como Abraham ponía su vista en la ciudad celestial, aunque hizo lo que tenía que hacer como un mercader. Sus responsabilidades eran tomadas aquí, pero no eran prioridad. Tenía su vista puesta en el cielo. De manera que la imagen de Dios estaba siendo restaurada en este hombre. ¿Cómo lo hace Dios? Con esto finalizamos. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 3. Después de citar este versículo, cantaremos el último coro que cantamos. El apóstol está hablando de que él es un ministro del nuevo pacto. El antiguo pacto era una sombra, las formas y las figuras eran sombra de la realidad y la esencia de la salvación, que es una persona. Y él está hablando de la superioridad del nuevo pacto. Dice, yo soy un ministro del nuevo pacto, porque es superior en todos los aspectos. Trae la salvación, restaura al hombre con Dios y restaura la imagen con Dios. Y está hablando de este tema. Y dice en el versículo 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, o sea, del mensaje del nuevo pacto. No somos como Moisés, que puso un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran la vista en él, a fin de que aquello que iba a desvanecer. Cuando Moisés fue al monte y recibió la ley, venía irradiando de la gloria porque estuvo con Dios, pero esa gloria se desvaneció. Y Moisés ponía ese velo pues para que no se engañara a la gente, y 1000 razones. 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues, ¿cómo es quitado? Solo por Cristo. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde? En el corazón.
Pero cuando alguien se vuelve al Señor, qué promesa, hermanos. ¿Qué pasa? El velo le es quitado. Yo quiero que aprecies la misericordia que Dios ha tenido contigo, hermano. Si logras ver a Cristo como tu Salvador, esta es una obra de Él, absolutamente. Te quita el velo que tenían en Marcos 12, perdón. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Una pregunta, hermanos, porque tiene que ver con los principios de teología. ¿Cómo le es concedido a la iglesia y al creyente el Espíritu Santo? ¿Cómo le es concedido a este otro ser divino que trabaja en unidad para la salvación del hombre al corazón del creyente? Por la obra de Cristo. Es necesario que yo venga y muera y me vaya para que les envíe al Espíritu Santo. De manera que la obra de redención tiene los alcances precisamente de la culminación del plan de Dios para restaurar la imagen en el hombre a través del Espíritu Santo. Si Cristo no resucita, no envía al Espíritu. ¿De acuerdo? Bíblicamente así lo dice. Es un beneficio y una bendición del alcance del Evangelio que el Espíritu more en la vida de uno que ha creído. De manera que el apóstol Pablo lo está diciendo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Hay libertad. Texto mal interpretado por una generalidad de creyentes. Dicen que el Espíritu de Dios hay libertad para hacer cosas, bailes y brincos y otras cosas. No, libertad de la condición a la que nos hemos referido, de las tinieblas en la mente, de los sentimientos corrompidos, de la voluntad esclavizada. Cuando le es concedido al hombre el Espíritu Santo, lo libra de esa condición. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. De manera que todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, ¿qué más? Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tremendo concepto del Evangelio, hermanos. De manera que si concluimos y hacemos la referencia al Evangelio de Marcos, esta generación herodianos y fariseos estaban ciegos a esto, como nosotros lo estábamos. Hasta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vino a iluminar nuestra inteligencia, Él se reveló a nosotros, hermanos. Ellos tenían la luz enfrente y no pudieron ver, hasta que Dios se revela y nos hace ver nuestra necesidad de alguien, una puerta, un camino para restituir la comunión del hombre hecho imagen con su Creador. Restituye nuestra inteligencia, nuestros afectos son cambiados y la voluntad que estaba esclavizada hacia el pecado cambia, y ahora no somos siervos del pecado por la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y además nos da su Espíritu. Y aunque no parezca en algunos esta transformación tan evidente, sí estamos siendo transformados. La palabra de Dios tiene un poder que va cambiando poco a poco, en algunos más, en mayor medida, está revirtiendo toda esta falta de desfiguración de la imagen de Dios, y nos va haciendo como el Señor, poco a poco, de gloria en gloria, como el Espíritu del Señor. Unos ya nos ven más calmados, estamos siendo transformados. Es una promesa, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos,
La conclusión, dele a Dios lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra vida. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Tal vez haya unos de aquí que todavía no se entregan al Señor. Vengan a Él y Él hará lo que promete. De otra manera, seguirán en sus propios pecados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos pedirte con todo nuestro corazón que abras nuestros ojos espirituales y nos ayudes a ver lo que Cristo ha hecho en nosotros por su precioso evangelio. Nos trasladó de las tinieblas al reino suyo. Nos dio una nueva vida. Nos amó y se entregó por nosotros. De manera que si hoy somos libres de ciertas ataduras, se lo debemos a Él. Gracias, Señor, por iluminar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, por vigorizar nuestra voluntad. Gracias por salvarnos y gracias porque continúas por medio de tu Espíritu haciendo la obra en nosotros. Nos vas transformando de gloria en gloria, como por el Espíritu. Y tú mereces toda la gloria, Señor. Y te damos gracias que hayas fijado tus ojos en nosotros. De manera que te pedimos que nos ayudes a ser conscientes e intencionales de entregarnos a ti, en cuerpo y alma. Ayúdanos a tener una devoción y una comunión más estrecha contigo. Porque de otra manera, pues nuestro corazón se puede desviar y sufrir dolor. En el nombre de Cristo pedimos que no nos dejes, nos ayudes a darle el peso debido a esta palabra que hemos escuchado. Amén. Amén. Bien, hermanos, cantemos este coro para luego despedirnos. Alas
empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo